Buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo de la materia de enfermería materno-infantil y adolescencia. Vamos a iniciar el capítulo destinado a la atención de enfermería en pediatría. Para tal fin vamos a ver algunos videos a lo largo de este capítulo que va a facilitar la lectura y la interpretación de los diferentes temas que vamos a abordar. Por supuesto que, como en todo formato dedicado a la educación a distancia, si bien el docente va a arbitrar todas las medidas que estén a su alcance para que el alumno entienda, es importante que el alumno tenga el tiempo y la dedicación a la lectura del material y a su análisis e interpretación. Recuerden que todo este capítulo va a tener un trabajo integrador domiciliario, como lo tuvo el capítulo obstétrico neonatal, y que deberá resolverse para regularizar el contexto de la teoría y poder vernos en el final cuando estén dadas las condiciones. De la unidad número 1 de este capítulo, luego ustedes esto lo van a poder leer con tranquilidad. Lo que quiero rescatar en relación a las constantes vitales en pediatría es recordar que los parámetros de temperatura corporal y de saturación de oxígeno no son diferentes a las que conocemos del adulto. Un niño no puede dejar de saturar menos del 95% respirando aire ambiental, igual que el adulto, saturar hasta el 100% como el adulto. Si lo hace por debajo del 95%, ese niño estaría insaturando, como también lo haría un adulto. La temperatura corporal se corresponde de la misma manera, es decir, un niño con 37 grados 2 o más hasta los 37,9 se considera que está febricular y 38 grados o más empieza a estar febril, igual que un adulto. En cambio, los valores que resultan del pulso y la respiración son siempre indirectamente proporcionales a la edad. Es decir, cuanto menor edad tiene el niño, los valores de pulso en tanto frecuencia cardíaca y de respiración en tanto frecuencia respiratoria como característica son mayores. Un niño de, por ejemplo, un año de vida tiene aproximadamente entre 100 a 120 latidos por minuto y su respiración entre 30 a 40 ciclos por minuto. Es decir, son indirectamente proporcionales. Modificación que a lo largo del crecimiento y el desarrollo va a ir alcanzando a la del adulto. Los valores de tensión arterial y presión arterial son proporcionales a la edad, es decir, a menor edad, menores valores tensionales y de presión. Por ejemplo, un niño de un año de edad tiene valores tensionales de aproximadamente 90-60 de sistólica, diastólica milímetros de mercurio, ¿sí? En este apunte tienen algunos valores de referencia que pueden ayudarlos, ¿sí?, a la hora de determinar si los valores del niño que ustedes están atendiendo tienen una correspondencia con lo que se espera de normalidad. Recuerden que si bien la intención no es memorizar, pero es importante recordar entonces estas premisas de la proporcionalidad que otorgan los valores tensionales, lo indirectamente proporcional en relación al pulso y a la frecuencia respiratoria, y lo igual de los valores de temperatura corporal y saturación de oxígeno entre la infancia y adultos o eh, jóvenes o mayores, ¿sí? Entonces eso les permite a ustedes saber que hay cosas que son iguales, otras que son indirectamente proporcionales y otras que son indirectamente proporcionales. Muy bien. Pasemos, ¿sí?,
lamentablemente los tiempos que tenemos eh, de conectividad hacen que, bueno, estas clases tengan que ser un poquito más cortitas. Recuerden que en relación a cómo nos vamos a referir a los diferentes niños según su edad, es importante recordar que la primera infancia se entiende desde el día cero en que se nace hasta los 5 años inclusive, ¿sí? Es decir, un niño que tiene 20 días de vida, un año de vida o 5 años de vida, se considera que está dentro de la primera infancia. Un niño entre los 6 a los 11 años de vida es la segunda infancia. De los 12 a los 14, la pubertad. De los 15 a los 18, la adolescencia. ¿Sí? Y luego de los 18 años, es un adulto joven. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque muchas veces hay enfermedades que, por ejemplo, vamos a decir que afecta a la primera infancia. Entonces, si yo digo que afecta a la primera infancia, tenemos que entender que son niños que tienen entre 0 días de vida hasta los 5 años cumplidos, ¿sí? Por ejemplo, las crisis convulsivas febriles son muy frecuentes en la primera infancia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo primera infancia, no voy a pensar en un chico de 8 años, ni en uno de 6. Voy a pensar en uno que tenga menos de 5 años, inclusive de 5 para abajo. Cuando veamos síndrome urémico hemolítico, voy a decir que afecta muchísimo a la segunda infancia, es decir, a niños que han cumplido 6 años hasta los 11 años de edad. Por eso es la importancia de entender esta línea de tiempo y qué tipo de niño estamos atendiendo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los niños que tienen problemas relacionados a la transferencia de oxígeno y por cuestiones de tiempo vamos a prestarle mucha atención a dos problemas muy frecuentes y muy propios de la infancia. Uno es la bronquiolitis, que es una enfermedad del tipo obstructiva, como lo es también el asma, pero la bronquiolitis es una enfermedad aguda, a diferencia del asma que es crónica. Y el derrame pleural como un evento de complicación de las neumonías, ¿sí? Esto es exactamente como el adulto, pero vamos a repasarlo al tema porque es muy frecuente ver en los niños con neumonía de muy mal pronóstico o de evolución tórpida, difícil. La bronquiolitis se entiende dentro de lo que son las infecciones respiratorias agudas bajas y constituye uno de los principales motivos que en la actualidad hacen que la salud pública tenga gran impacto en cuestiones de mortalidad. En la Argentina, ¿sí? Las enfermedades respiratorias en menores de un año es una de las causas de muerte más frecuentes. Las enfermedades respiratorias agudas se clasifican en altas y bajas, ¿sí? La clasificación también depende, ¿sí? de la vía aérea, es decir, tenemos una vía aérea que se comporta como alta y una que se comporta como baja, ¿sí? Entonces, en este dibujo que ustedes tienen en el módulo, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito, tenemos que desde los conductos nasales, ¿sí? Desde el conducto nasal, faringe y laringe, tenemos lo que se denomina región extratorácica y se corresponde con la vía aérea superior. Es decir, si yo tengo una faringitis, tengo un compromiso respiratorio de la vía aérea superior. Si yo tengo una laringitis, tengo un compromiso con la vía aérea superior. En la infancia, la otitis media aguda se considera una infección respiratoria aguda de la vía aérea alta, ¿sí? Entonces recuerden que la otitis media aguda en la infancia se corresponde con una infección de la vía aérea superior. En cambio, ¿sí? Todo lo que aqueja a la región tráqueo-bronquial y alveolar se corresponde con la vía aérea baja. Traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía. ¿Sí? Entonces, recuerden,
desde los conductos nasales, faringe y laringe, vía aérea superior. Todo lo que afecte a esas estructuras es una infección respiratoria aguda alta. En cambio, todo lo que afecte de la tráquea hasta la intimidad alveolar hace a la vía aérea baja, ¿sí? Región traqueobronquial, región alveolar, ¿sí? Eso hace las infecciones propias de la vía aérea baja. Tengo una neumonía, es una infección respiratoria aguda baja. Tengo bronquiolitis, es una infección respiratoria aguda baja, ¿sí? Tengo una bronquitis en el adulto, infección aguda baja, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que hemos podido dividir en infecciones altas y bajas, nosotros le vamos a dedicar mucha atención a las bajas y de las bajas a la bronquiolitis. Muy bien, ahora vamos a volver, ¿sí?, a la definición para luego retomar un poco de la anatomía. Fíjense que la definición de bronquiolitis hay que desarmarla para poder entenderla en su totalidad. Se dice que la bronquiolitis es una inflamación difusa, aguda, de las vías aéreas inferiores. Entonces, cuando ya hablamos de vías aéreas inferiores, estamos sabiendo que el problema, si vamos a ver que hay un periodo donde la infección avanza sobre la vía aérea superior primero, luego impacta rápidamente, al cabo de 2-3 días, en la vía aérea inferior, que es la que a mí más me preocupa. Entonces, es una inflamación difusa, es decir, no es en un lugar en particular, sino que lo es en todo el parénquima pulmonar, aguda, no es crónica, ¿sí?, de las vías aéreas inferiores, ya sabemos cuáles, de naturaleza infecciosa, y la naturaleza infecciosa son siempre virales. Recuerden, no hay bacterias en la infección por bronquiolitis, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Ustedes vean niños que están internados y que digan, este niño tiene una bronquiolitis. Y ustedes vean que ese niño está consumiendo antibióticos. Entonces, eso que uno puede decir, pero ¿qué pasa con este niño que, siendo de entidad viral, la infección por definición, consume antibióticos? Si el antibiótico no tiene por qué entrar en ese tratamiento. Recuerden que toda infección viral deja la oportunidad, en la medida de lo agresivo que sea en el parénquima pulmonar, de dejar susceptible a ese niño de infecciones secundarias, y entre ellas, ¿sí?, las infecciones bacterianas. Hay niños con evolución muy tórpida o difícil, donde además de estar aquejados por una infección viral por definición, han empezado a tener infecciones bacterianas. Entonces uno tiene que empezar a trabajar con antibióticos para contrarrestar infecciones bacterianas que se han asociado y sobrellevar las infecciones virales. Es lo que le está pasando, por ejemplo, con el COVID-19 actualmente, donde muchos pacientes reciben, además del tratamiento de sostén para el COVID-19, acitromicina, que es un macrólido, ¿sí? Acá en la bronquiolitis nos pasaría lo mismo. Entonces, la naturaleza infecciosa, recuerden que por definición siempre es viral. Y de los virus que más predominan es el virus sincicial respiratorio. Y para colmo ese no solamente es el que predomina, sino es el que más tasa tiene de infección, ¿sí?, es decir, de promover el contagio entre otros niños, niños y cuidadores, y niños y la familia. Otros virus es la influenza, la parainfluenza y los rinovirus, ¿sí? Son otros virus que promueven formas de inflamación a modo de bronquiolitis. Pero si hay uno que uno tiene que decir cuál es el más prevalente, el 70% de las veces lo es el virus sincicial respiratorio. Expresado clínico, la expresión clínica de esta enfermedad es la obstrucción de la vía aérea pequeña. Es decir, fenómenos obstructivos bronquiales, el paciente va a tener mucho broncoespasmo, sibilancias para auscultar, de la vía aérea pequeña.
¿Y qué es la vía aérea pequeña? Bueno, cuando hablamos de vía aérea pequeña estamos ya pensábamos en las vías aéreas inferiores, pero lo pequeño, ¿sí?, hace a los bronquios, ¿sí? Recuerden que tenemos la tráquea se divide en dos bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho, ¿sí?, por su posición, se llama también bronquio fuente, porque es el más rectilíneo a la tráquea que entra al parénquima pulmonar. En cambio, el izquierdo abruptamente bifurca a la izquierda para entrar al pulmón. ¿Y por qué lo hace abruptamente? Porque está el corazón acá en el medio, ¿sí? Por eso, el bronquio fuente o derecho es tan generalmente susceptible de ser obstruido por cuerpos extraños. Si un niño o un adulto broncoaspira algún cuerpo extraño, va por la tráquea y rápidamente toma con facilidad el bronquio fuente o el bronquio derecho y lo hace muchas menos veces al bronquio izquierdo. Por una cuestión de posición, ¿sí? Es mucho más fácil ir por la derecha que tomar el bronquio izquierdo, que está bifurcado más violentamente por la anatomía que ocupa el corazón aquí, en el hemitórax. El bronquio derecho como el izquierdo, una vez que ingresa al pulmón a partir de un orificio normal que se llama ilio pulmonar, ¿sí? Los orificios normales que tienen algunos tejidos como el hígado, el riñón y el pulmón, ese orificio por donde entran conductos, entran y salen vasos y paquetes nerviosos, se llaman ilios. En este caso, estamos hablando del ilio pulmonar. El bronquio, tanto derecho como izquierdo, entran por el ilio pulmonar, este orificio normal, y se divide ese bronquio fuente en bronquios lobares. Es decir, se divide en tantos lóbulos tenga el pulmón. Si ustedes recuerdan anatomía, recuerden que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio, inferior, y el izquierdo tiene superior e inferior. Entonces, cuando el bronquio fuente, por ejemplo el derecho, entra al pulmón derecho, se divide en tres: bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Cada bronquio lobar se ramifica en bronquios segmentarios, y estos segmentarios en bronquiolos o bronquios terminales, y los bronquiolos terminales se abren ramificándose en bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, ¿sí?, ya están en la intimidad de los sacos alveolares, ¿sí? Ya los bronquiolos respiratorios están en la intimidad de los sacos alveolares. Los terminales casi también lo hacen, ¿sí?, pero en mayor cantidad los bronquiolos terminales. Entonces, volviendo a la definición, esta expresión clínicamente de obstrucción se da en la vía aérea pequeña. ¿Y cuál es mi vía aérea pequeña? Es decir, la más perjudicada: bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, por sobre todo en esta infección respiratoria. En la epidemiología habíamos dicho que los agentes más frecuentes era el sincicial respiratorio, el 70%, mucho en invierno, por supuesto, influenza en otoño, parainfluenza, adenovirus y rinovirus, no solamente en este momento del año, sino en cualquier otro momento. Pero entonces, si recordamos, el virus sincicial es el virus al cual más tenemos que prestar atención. El cuadro clínico de estos niños es que decíamos que los primeros días, primero o tercer día, la infección pareciera ser un cuadro respiratorio alto, ¿sí?, donde hay rinorrea, es decir, el niño discurre secreciones blanquecinas o acuosas por la nariz, ¿sí?, congestión nasal, tos no productiva y eventualmente fiebre, pero de escasa magnitud, o se mantiene febricular. En cambio, días después, esos síntomas
¿sí? Aparecen ya como una obstrucción bronquial periférica, es decir, se traslada de lo alto a lo bajo, como habíamos explicado. Que aparece taquipnea, retracción respiratoria por uso de músculos accesorios, expiración prolongada, ¿sí? Sibilancias que se auscultan, arrales, como ruidos también agregados, tos de timbre aguda poco productiva. Y esto puede durar de 5 a 6 días, ¿sí? Yo les dejo acá para que ustedes hacen clic, ¿sí? El módulo permite la interconectividad. Entonces ustedes hacen clic aquí en este hipervínculo y van a poder ver, escuchar los diferentes ruidos respiratorios, normales y los que no lo son. Es muy recomendado que lo puedan hacer. Recuerden que decíamos que la disnea empieza a ser un síntoma muy importante en estos niños y disnea tenemos que poder ya eh, definirlo de una manera con más propiedad. No solamente decir que respira con dificultad, eso es algo que lo sabe la madre, lo sabe el ego. Ustedes tienen que poder definir disnea como no solamente la sensación de aire que refiere el paciente, sino que es una alteración del patrón de ventilación donde una o más de sus características, recuerden que las características de la respiración en la frecuencia respiratoria, el ritmo con el que se respira, la profundidad con la que se hace y la facilidad con la que se respira. Esas son las características de la respiración. La disnea es cuando una o más de esas características están alteradas y no logra ese patrón cubrir la necesidad metabólica de intercambio gaseoso. La causa es muy variada. Puede deberse a problemas cardíacos, respiratorios, como en el caso de la bronquiolitis, ejercicios extenuantes, anemia, ¿sí? O etiologías muy variadas, que no siempre son exclusivamente respiratorios. Ahora estamos atentos a los respiratorios. La disnea tiene diferentes intensidades y por lo tanto clasifica de una manera diferente. La disnea 4 es la que más me preocupa porque es cuando un niño o el adulto, esto es igual en el adulto como en el niño, perdón, es en reposo, el niño está sentado viendo la tele y está disneico. El grado 3, el niño cuando se alimenta hace disnea, el adulto lo mismo. El grado 2, cuando juega, ¿sí? Está sentado jugando y está disneico. El grado 1 es cuando tiene disnea jugando, pero caminando o corriendo. Y el grado 0 no hay disnea, ¿sí? Entonces, grado 1, 2, 3 y 4 son grados para prestarle mucha atención. Y por supuesto, el grado 4, muchísima atención. Ocasionalmente puede haber episodios de apneas, ¿sí? Es decir, un cese de la ventilación espontánea por el lapso de 20 segundos, que luego aparece nuevamente el patrón ventilatorio normal, pero habiendo dejado un episodio muy alarmante que inclusive se corresponde con cianosis en el paciente. Realmente la apnea, como este cese de ventilación, es muy frecuente en lactantes pequeños, es decir, de entre 3 a 6 meses de vida. Una forma que tenemos para poder otorgar cierta objetividad, ¿sí?, a la insuficiencia respiratoria que genera, o incapacidad ventilatoria, mejor dicho, que genera la bronquiolitis, es el uso de scores, ¿sí? Y hay un score que, si bien actualmente está modificado, luego se los voy a publicar, que está usando ya no la frecuencia cardíaca, sino la saturación de oxígeno o la aparición de cianosis, ¿sí? Este todavía se sigue usando muchísimo, ¿sí? Pero sepan que hay uno que está un poco más actualizado, que está usando la percepción de la cianosis y también la saturación del niño como variables a tener en cuenta. El score de tal y colaboradores, ¿sí?, lo que permite es otorgar cierta objetividad a lo que a veces es difícil de otorgar. Recuerden, todos los scores tienen esa intención, ¿sí?, de que aquello que estamos viendo, otorgarle cierta objetividad y no ser subjetivos con decir yo lo veo bien, yo lo veo más o menos o yo lo veo mal.
Entonces, para ponernos de acuerdo, estos scores permiten, ¿sí?, esa objetividad que a veces cuesta tener. Este score permite, a partir de la valoración de la frecuencia cardíaca, la valoración de la frecuencia respiratoria, la auscultación de sibilancias, ver si el niño usa músculos accesorios, de darle puntajes. Por ejemplo, primero vamos a saber usarlo y luego vamos a ir a los resultados. Si yo tengo un niño que, por ejemplo, tiene 8 meses de vida, ¿sí?, vamos a decir, tiene 8 meses de vida, pregunto, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este niño? Bueno, vamos a decir que tiene 120. Bueno, entre 120 y 140 le corresponde un 1. Luego digo, bueno, frecuencia respiratoria, tiene 8 meses, entonces miro esta columna, porque es más de 6 meses. Y digo, tiene 44 ciclos respiratorios por minuto. Entonces, entre 30 y 45 ciclos le corresponde un punto. Ya sumo 2. Sibilancias. Digo que cuando inspira y expira se ausculta. Entonces, 2 puntitos que tenía antes, más 2 puntos nuevos, tengo 4. Miro si usa músculos accesorios y veo que tiene un tiraje generalizado. Entonces, teníamos 4. 4 más 2 puntitos, ya tengo 6 puntos. Ahora que obtengo 6 puntos, me pregunto, ¿y cómo está este niño? Bueno, voy a la valoración. ¿Qué dice? Que si yo tengo 4 puntos o menos, digo que la incapacidad ventilatoria de este niño es leve. Si tiene entre 5 a 8, es moderada. Si tiene 9 o más, que 12 es el máximo, voy a decir que es grave, ¿sí? Recuerden que el score se tiene que hacer preferentemente sin el aporte de oxigenoterapia, por eso es un score que se hace generalmente en el triage o en la unidad de guardia, antes que el niño tenga aporte de oxígeno, y con un niño calmado y tranquilo, ¿sí? Si yo lo hago llorar, obviamente todos estos valores se cambian. Entonces, con el niño lo más tranquilo posible, sin oxígeno como suplementario, ¿sí?, y sin fiebre, ¿sí?, no tiene que estar febril, porque recuerden que un niño febril aumenta sus latidos por minuto como sus ciclos respiratorios por minuto. Es ese el mejor momento o la mejor condición para que esto funcione. Obviamente el score luego se sigue haciendo con un niño, inclusive con oxigenoterapia, pero debemos tener un score librado de esas variables. ¿Cuál es la idea también de este score? La idea de este score es poder promover lo siguiente. Todos los niños con un score leve pueden ser tratados de forma ambulatoria. En cambio, los moderados requieren siempre internación clínica y los graves requieren una internación en cuidados críticos intermedios o intensivos. Y si el lugar donde ese niño se empieza a atender no cuenta con esa unidad, debe ser trasladado por el efector que empezó a atenderlo, ¿sí? Nunca dejen que pase que alguien, un pediatra, le diga a la familia que ese niño se lo tienen que llevar a un hospital de alta complejidad porque ellos no cuentan con esa complejidad y le digan a la familia, llévenselo ustedes. No. Un niño o un adulto que empieza a ser atendido en una guardia y el médico sugiere su traslado, es el efector hospitalario el que se tiene que hacer cargo legalmente del traslado. No puede la familia tomar al niño y llevárselo. Tiene que hacerse cargo la institución. ¿Sí? Esto es importante nosotros como usuarios y nosotros como enfermeros saberlos que eso no puede pasar. Que la familia tome el niño y se lo lleve por recomendación del médico, no. Tiene que el médico arbitrar el traslado en condiciones de máxima seguridad, sabiendo a qué hospital y quién lo va a recibir. Siguiendo con el score de tal, acá hay algo que es muy interesante, que es que esta clasificación que permite el score de tal tiene una correlación con las necesidades básicas de nuestros niños que atendemos. Necesidades básicas como la vigilia, el sueño y la alimentación. Que si bien se sugieren ser reemplazadas esa percepción de necesidades por la valoración del score, hay una correlación muy interesante
que permite al enfermero rápidamente determinar qué necesidades van a estar más alteradas en relación al score alcanzado. Por ejemplo, un niño con score de tal leve, es decir, que tiene 4 puntitos o menos, ¿sí? Va a tener una necesidad de alimentarse, de dormir y de vigilia sin mayores inconvenientes, sin alteraciones. Un niño que me va a comer sin problemas, va a dormir y va a despertarse y hacer sus actividades normalmente. Y también algo interesante es su correlación con la saturación. Un niño un niño que tiene un score leve suele saturar 95% más sin requerimientos de oxígeno. Por eso es el niño que yo les decía que puede volver a casa con pautas de tratamiento ambulatorio y pautas de alarma. En cambio, un niño con un score que me da moderado, es decir, con un valor de 5 a 8 puntos, es un niño que, por ejemplo, ya comer empieza a ser un problema, pero logra dormir y logra tener ciertos momentos de vigilia bastante satisfactorios. Pero comer es un problema por la disnea que tiene ese niño. ¿Y cuánto me satura? Y satura entre 92 y 95. Y si decimos que lo normal en cualquier niño, en cualquiera de nosotros, saturar 95% es lo mínimo con aire ambiental, este niño empieza a requerir un suplemento de oxigenoterapia. En cambio, si está en un score grave, porque tiene 9 puntos o más del score de tal, ese niño respirando el ambiente me satura menos 92, requiere oxigenoterapia, y ya no solamente es un problema la alimentación, que ya lo era desde antes, sino que este niño no logra tener periodos claros de vigilia y el sueño es interrumpido persistentemente por la tos, la obstrucción, ¿sí? Que tiene por la enfermedad. Entonces están todas las necesidades alteradas: la alimentación, el sueño y la vigilia. De los tratamientos complementarios, generalmente se pide el hemograma, donde se busca ver la desviación de las curvas de los neutrófilos, ¿sí? Vamos a tener un poquito de leucocitosis. Los gases de sangre solamente se van a pedir en caso de insuficiencia respiratoria. No es algo que se haga en cualquier niño, salvo que se sospeche de insuficiencia respiratoria o sea grave ese niño. La radiología es útil, sí, pero no imprescindible. Lo que más se ve es la hiperinsuflación pulmonar por el atrapamiento aéreo. Se busca si hay infiltrados, si hay consolidaciones o parches en busca de neumonías, que es una de las complicaciones de la bronquiolitis. Y la pesquisa etiológica es el famoso virológico, que es tomar muestras de secreciones nasofaringias o nasotraqueales muchas veces para mandar a cultivar y conocer cuál es el virus que está complicando. En esta imagen, ¿sí? Tenemos un pulmón y fíjense cómo el pulmón izquierdo está hiperlucente o hiperinsuflado, ¿sí? Acá tenemos el pulmón izquierdo, ¿sí? Hiperinsuflado. Está, lo negrito es el aire, está lleno de aire, está atrapado el aire. Porque recuerden que cuando uno tiene broncoespasmo, el aire entra con facilidad, pero sale con cierta dificultad, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en tratamiento de sostén. Recordamos que la hidratación se mantiene siempre por vía oral, vía enteral, todo el tiempo que sea posible. Si el niño lacta, se lo sigue haciendo. Si el niño toma mamadera, lo sigue haciendo. ¿Qué se recomienda? Que los alimentos estén fraccionados, no dar volúmenes importantes de cantidad. Si la mamá se está acostumbrada a tomar 200 mililitros de leche, bueno, le damos 50, después de los 50, o 100 y no los 200. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno empieza a tener disnea, respira mucho más por la boca. Cuando respiramos por la boca,
el aire no solamente va a los pulmones, sino mucho va al estómago, insufla la cámara gástrica y produce lo que se llama aerofagia. Aerofagia, traga, come aire, insufla el estómago y cuando va el alimento mezclado con ese estómago insuflado, el niño está más propenso a tener náuseas y vómitos. Entonces, además, la tos, ¿sí? Que es una contracción involuntaria diafragmática violenta, ¿sí? Promueve mucho más las náuseas y el vómito. Por eso siempre el alimento fraccionado mejor, para que haya mejor tolerancia. Hay algo que recuerden, el niño para consumir bioral, ¿sí? Tiene que tener un patrón de ventilación eupneico, ¿sí? Y una frecuencia respiratoria menor a 60 ciclos por minuto, ¿sí? Si yo no cumplo esos dos requisitos, el niño no puede succionar, no puede lactar, porque pone en riesgo la integridad de su vía aérea, no protege su vía aérea. Entonces, siempre la alimentación en lo posible por vía oral, pero guardando el requisito de la eupnea como patrón y de los ciclos por minuto menores a 60. En caso que eso no sea posible, las estrategias es colocar una sonda nasogástrica, emprender la alimentación por gavage, ¿sí? Que es la que vemos en esta imagen. ¿Sí? Acá en este caso tenemos una sonda que es orogástrica, porque en los servicios neonatales, en los neonatos, la preferencia que la sonda ingrese es por la boca, orogástrica. En cambio, los niños ya lo hacemos nasogástrica como los adultos. Una cuestión que en menos de 3 meses, realmente la lámina cribosa que separa la vía respiratoria alta del cráneo es mucho más, se puede ver mucho más perjudicada por perforación de una sonda que después de los 3 meses. Entonces es un tema de maduración de la lámina cribosa. La alimentación por gavage, fíjense que el niño está en una especie de semi-Fowler, ¿sí? La sonda se coloca una jeringa de 20 o 50 mililitros, se vierte la cantidad de leche maternizada o leche materna y a partir de la altura que toma la jeringa aumenta la velocidad de consumo. Cuanto más alta está la jeringa, más rápido desciende por mucha gravedad y cuanto más bajita, menos rápido lo es. La recomendación del tiempo es que el niño consuma ese volumen más lento de lo que lo consume habitualmente. Si la mamá me dice que el niño toma esa mamadera en 15 minutos, bueno, trataremos que lo hagan 25 o 30 minutos. Muy bien. Repasamos rápidamente las cuestiones de seguridad que ya archiconocidas, lo vieron conmigo en primer año y seguramente lo habrán visto en el resto de la carrera. Todo niño adulto antes de consumir alimentos o medicamentos por gavage, por gastrocrisis o por inyección por sonda de medicamentos preparados para tal fin, el niño tiene que estar, o el adulto, en posición semi-Fowler o Fowler, ¿sí? Para facilitar la fisiología de la alimentación y la digestión de los alimentos o los productos medicamentosos. Luego de la posición, de asegurar la posición, auscultar que la sonda esté en la cámara gástrica, ¿sí? Apoyando la membrana del estoscopio en el epigastrio para escuchar el soplido de aire, generalmente 1 o 2 centímetros son más que suficientes. Y una vez que se captura ese ruido y se deja constancia de que la sonda permanece en la cámara gástrica, se fija la sonda, ¿sí? Y si está fijada, nos aseguramos que la sonda no se esté desplazando. Recuerden que la rinorrea, que es muy propia de estos pacientes, despega la sonda y la sonda se puede deslizar. Y si se desliza, hay riesgo de desplazamiento de la sonda que puede irse a la vía aérea. Entonces recuerden que la premisa es, antes de alimentar, pongo al paciente en posición semi-Fowler o Fowler mejor,
para facilitar la fisiología de la digestión. Ausculto la sonda, busco que la auscultación del soplido de aire de 1 a 2 centímetros se ausculte en el epigastrio, y epigastrio como topografía del abdomen, porque sé que debajo de esa topografía está la cámara gástrica, y luego me aseguro que esté correctamente fijada. Emprendo la alimentación por gavage o por gastroclisis, según sea la indicación. Generalmente, si el paciente no está grave, el gavage es una buena medida. Si ya ha perdido la posibilidad de la alimentación bioral, y la gastroclisis en caso de que el paciente no tenga muy buena tolerancia y haya que proceder que ese volumen que yo pensaba pasar en 20-30 minutos tenga que pasar en el lapso de 2 horas, por ejemplo. Ahí ya necesito la gastroclisis. Durante la alimentación, sea por gavage o sea por gastroclisis, recuerden que si el paciente tose o estornuda, hay que cortar la alimentación, o refiere náuseas, o impresiona nauseoso, o peor aún, vomita, hay que detener rápidamente la alimentación, ¿sí? Rápidamente se detiene la alimentación y luego se abre la sonda para evacuar la cámara gástrica y no perjudicar la vía aérea en caso de masivo reflujo gastroesofágico o vómito del paciente. Antitérmico, sí, vamos a consumir el paracetamol. Recuerden que por una cuestión de premisa, los menores de 3 años siempre deberían poder consumir paracetamol por sobre todo, y ibuprofeno para mayores de 3 años. ¿Sí? Es una cuestión de la toxicidad que es mucho mayor del paracetamol sobre el riñón, disculpen, del ibuprofeno sobre el riñón en menores de 3 años, y ya después el riñón, después de los 3 años, puede tolerar mucho más el consumo de ibuprofeno, cosa que no lo hace en los 3 primeros años de vida. Bueno, vamos a cortar acá como un primer impasse para luego pasar al resto de los cuidados de enfermería que estamos viendo dentro del tratamiento y atención de estos pacientes. ¿Sí? Así que hacemos el primer corte y a la brevedad nos volvemos a ver.